Bueno, entonces habíamos quedado, vimos un solo ejemplo en una de las aplicaciones principales de la derivada como herramienta para calcular límites indeterminados. Lo voy a explicar en el mismo ejemplo este que vimos la vez pasada, que es muy cortito, muy fácil. Cuando límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, en la forma cociente, seno de x sobre x, el denominador, que es la misma x, claramente tiende a 0, ya eso indica que hay un problema. El numerador, cuando x tiende a 0, seno de x también tiende a 0. Seno de x es continuo, así que seno de x, cuando x tiende a 0, va a dar seno de 0, que vale 0. El problema que se presenta es que es un límite indeterminado de tipo cociente 0 sobre 0, que jamás escriban 0 sobre 0. ¿Estamos? Es el tipo de límite indeterminado. Ahora, ¿cómo se resuelve mediante esta regla llamada regla del L'Hopital? Bueno, se resuelve mediante, si cada función tiene derivada y la función denominador tiene derivado, por lo menos límite de la derivada, en el punto al que tiene, en este caso cuando x tiende a 0, tiene límite diferente de 0, entonces eso se expresa como derivada del numerador sobre derivada del denominador. Derivada del seno sobre derivada de x, siempre bajo el límite. Esto no cambia nunca, siempre para x en este caso tendiendo a 0. Eso va a dar entonces que x límite para x tendiendo a 0, derivada del seno de x es coseno de x, derivada de x es 1. Ya vemos que al ser 1, el nuevo denominador hace que la fracción no sea indeterminada o no tenga límite indeterminado. Y el coseno de x, que también es continua, cuando x tiende a 0, tiende a coseno de 0, que es 1. Por lo tanto, el resultado es 1. Entonces, esta regla se aplica en sus formas cocientes, porque hay otras, cuando el numerador y el denominador son funciones derivables y aparte el denominador tiene el límite de la derivada diferente de 0. Entonces, el límite de una función sobre otra, insisto, si ambas son derivables, porque si no, no se puede aplicar, para x teniendo al punto, en este caso a 0, va a dar el límite también en forma cociente del cociente de las derivadas, cuando x tiende al mismo punto. Esto mismo también ocurre si en vez de ser una indeterminación de tipo 0 sobre 0, tenemos infinito sobre infinito. Eso estaba en el teorema. Y de nuevo, otra vez, va a ser el cociente de los límites de las derivadas, siendo las funciones derivables y siendo que el denominador ahora, ¿me están escuchando ustedes? Ahora sí, profe. Porque hubo, Ahora sí, profe. no sé qué pasó, hubo un problema de conexión, pero yo, digamos, me fijé y tenía conexión, pero no sé qué pasó y se desactivó el audio. Así que tal vez toqué algo que no correspondía, pero es raro porque se desconectó y dejamos de compartir. A ver, voy a ver de nuevo. Bueno, ahí estamos compartiendo. Y la grabación siguió. Bueno, vaya a saber qué misterio tecnológico ocurrió, no sé. Entonces les decía que también se aplicaba cuando la indeterminación es infinito sobre infinito, siempre que
bueno, podamos salir de esa indeterminación. Ahora, ¿hay casos donde es necesario aplicar una segunda vez o tercera esta regla? Sí. Pero hay casos donde uno la aplica y no sale de la indeterminación. Entonces, en esos casos hay que tachar todo, borrar todo y empezar de nuevo, o bien con otra estrategia, o bien reacomodando numerador y denominador. Y por último, hasta ahora los límites indeterminados, las indeterminaciones en límites, las resolvíamos con algún caso de factorización, que eso les comenté la clase pasada. Bueno, esta regla es mucho más potente, no necesita que tengamos que acomodar nada en principio, salvo que derivamos arriba y abajo y tenemos una indeterminación. Derivamos arriba y abajo, otra indeterminación. Y un comentario solo para la práctica. Puede ser que el límite original que me den sea indeterminado 0 sobre 0, cuando aplico la regla me quede indeterminado infinito sobre infinito. Sí que puede pasar. Vuelvo a aplicar la regla a ver si salgo del atolladero. ¿Estamos? Pero no quiere decir que en todos los casos, pero sí en muchos, estoy hablando del 95%, esta regla resuelve las indeterminaciones. Pero siempre hay un restito, un 5% de casos donde esta regla no termina resolviendo el problema. Entonces, veamos algunos casos más. Bueno, acá explica cómo es para cambiar la variable para pasar de 0 a infinito, pero no me voy a detener con eso. Esto es lo que estaba diciendo. Un caso similar anterior podría presentar, bueno, para menos infinito. Eso para pasar, por ejemplo, si tengo un límite indeterminado, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, para pasar a 0 lo que se hace es un cambio de variable llamando x a 1 sobre u, donde la nueva variable u es la que tiende a 0. Si x tendía a más infinito, u tiende a 0 por la derecha. Si x hubiera tendido a menos infinito, esta variable 1 sobre u hace que u tienda a 0 por izquierda. Pero entonces se vuelve a aplicar, se deriva arriba y abajo, y con la regla de la cadena se simplifica la derivada del argumento 1 sobre u, que está arriba y abajo, y aparece f' y g' en 1 sobre u, que volviendo a la variable original, que era para x tendiendo a más infinito, queda f' de x sobre g' de x, suponiendo que este límite existe. Existe significa que puede ser finito o infinito. Y les iba a decir algo más. Bueno, ya seguramente me acordaré, que se hace en forma reiterada, ya les dije. Las formas cocientes son estas. 0 sobre 0 o infinito, no me lo deja marcar. Infinito sobre infinito. No importa qué signo tengan los infinitos, pero siempre que los cocientes de las derivadas tengan límite. Esto les iba a decir. Ojo, porque algunos creen que aplicar la regla del hospital es derivada del cociente. Derivada del cociente es una regla más compleja. Es derivada de f del numerador por el g, denominador sin derivar, menos el numerador f sin derivar por derivada de g, denominador, sobre el denominador al cuadrado. No es eso. ¿Está? La regla del hospital es más sencilla. Derivo arriba, dividido, derivo abajo. ¿Está? Es mucho más fácil que hacer la regla de derivación del cociente, que acá no aplica, no tiene nada que ver. Por ejemplo, este caso, cuando x, el ejemplo 7, cuando x tiende a 0, x menos seno de x sobre x cuadrado. El denominador que es x, perdón, x cuadrado, sí. X cuadrado es x por x, ¿verdad? Como x tiende a 0, x cuadrado también tiende a 0. Ahora, el numerador es una resta donde no se puede factorizar. Entonces, el primer término x tiende a 0, el segundo seno de x, como x tiende a 0, también tiende a 0. Lo que está diciendo que es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Aplica la regla del hospital. Entonces, este es el límite original. Deriva arriba y abajo, siempre cuando x tiende a 0. Derivada del numerador, x menos seno de x va a ser 1 menos coseno de x. O sea, ¿qué aplico acá? Derivada de una resta. Es resta de derivadas.
derivada de x cuadrado, es una potencia, nos queda entonces 2, era x cubo, ¿ven? No sé por qué. Miren, la veía mal. Bueno, x cubo. 3x cuadrado. En un momento dudé, después dije no, no es, y bueno, ahí tuve que... Ahora sí, se ve bien porque la derivada es 3x cuadrado. ¿Qué ocurre ahora? Cuando x tiende a 0. De nuevo, abajo claramente tengo 3x cuadrado tiende a 0. Arriba, 1 es constante, permanece. Ahora, coseno de x, como x tiende a 0, coseno de x tiende a 1. 1 menos 1 es 0. O sea, otra vez dio indeterminado. Entonces, se aplica nuevamente la regla del L'Hopital. Indeterminado de tipo 0 sobre 0. Tiene que estar en las mismas condiciones de la regla del L'Hopital. Puede ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Repite el mismo tipo de indeterminación. Entonces, derivamos arriba, derivamos abajo. La derivada de abajo es la más fácil porque es una potencia baja. El 2, queda 3 por 2, 6, por x a la 1, o sea, 6x. Siempre bajo x tendiendo a 0. El numerador, derivada de 1 es 0, menos derivada de coseno es menos seno. Con el menos que tengo de la resta, menos menos seno queda más seno. Bueno, y otra vez, cuando x tiende a 0, otra vez da indeterminado. 0 sobre 0. Derivo arriba es como que no está hecho esto, pero bueno, les cuento. Derivo arriba es coseno de x, que tiende a 1. Derivo abajo, 6x es 6. Quedó constante. Ya no hay más problema. Entonces quedó un sexto. Bueno, acá lo que dice, porque lo que está usando, que el seno, esto da, bueno, no importa. Es esto por esta derivada, acá se le aplica. O sea, el resultado es este. Pueden aplicar la regla del L'Hopital simplemente a ¿cómo se llama? A este punto. Este lo podrían haber obviado. Decime, Laura. Sí, profe, quería consultarte por qué seno de x da 1. No, seno de x no, seno de x sobre x. A ver, no importa, eso no importa. Vamos a hacer acá. Vos tenés que hacer, cuando x tiende a 0, me vengo a para el pase no me deja porque está incrustado, no me deja iluminar. En el anteúltimo punto, como se llama el anteúltimo igual, en esta igualdad, a ver acá si me deja, no me deja. Bueno, en esto que estoy acá, seno de x sobre 6x, cuando x tiende a 0 es seno de x tiende a 0. Y abajo, 6 por x tiende a 0 también. Acá aplican nuevamente la regla del L'Hopital. Seno de x, su derivada, ¿qué es? Coseno de x. Esa es la que tiende a 1. Y 6x, la derivada es 6. Por más que x tienda a lo que sea, 6 es constante. Entonces lo que les quedó, cuando uno deriva arriba y abajo, es coseno de x sobre 6. Como el coseno de x tiende a 0, perdón, cuando x tiende a 0, coseno de x tiende a 1, les queda un sexto. Lo que les digo es que este paso lo pueden omitir. Simplemente pasan de acá al último. En realidad lo que faltaría acá es derivar arriba seno de x que queda coseno y abajo 6x queda 6. Y ahí cuando toman límite les queda 1 sobre 6. O sea, por regla queda 1 arriba. Claro, pero porque la derivada del seno queda coseno que tiende a 1. El Que tiene coseno 1. tiende a Bien, 1 porque profe. x tiende a 0. ¿Está bien? Sí, gracias. Entonces es un caso interesante porque se aplicó finalmente 3 veces la regla. Derivamos una vez, derivamos 2 veces y la tercera, o sea, de acá es la segunda, y la tercera es cuando derivamos seno de x y 6x por separado. Bueno, otras formas indeterminadas, también de límites que en principio no podríamos calcular, es cuando tenemos un producto de dos funciones, una de ellas tiende a 0 y la otra tiende a infinito. Estas formas son esquemas, ¿está? A ver, ¿por qué son indeterminadas? Por ejemplo, un producto donde un factor tiende a 0 y el otro tiende a infinito. Si vamos a una regla de números, lo que pasa es que esto no aplica porque hay uno que tiende a infinito, pero si fueran números, uno puede decir, y 0 por cualquier número es 0, ok. Pero también hay otro que es una propiedad de límite que dice,
Si un factor tiende a infinito, lo multiplico por cualquier otra función, va a tender a infinito. Pero lo que uno se olvida es que siempre que esa función tienda a un número diferente de cero. En cambio, cuando tengo una que tiende a cero y la otra que tiende a infinito, no sabemos. Es como todas estas son como luchas internas entre una función y la otra. La segunda, resta de infinitos del mismo signo. Pueden ser los dos más infinitos o los dos menos infinitos. Si son restas de infinitos de distintos signos, por ejemplo, menos infinito menos más infinito, finalmente queda menos infinito, va a menos infinito. No es indeterminado. Si tuviéramos más infinito menos infinito, cada miembro tiende el primero a más infinito y el segundo, cada término, y el segundo a menos infinito, como está el menos delante de la resta, tendería a más infinito. Con el más infinito de adelante tiende a más infinito. Entonces, para que sea indeterminado, tengo que tener infinitos del mismo signo. O sea, más infinito menos más infinito o menos infinito menos infinito. Entonces ahí queda como una suerte de puja, de lucha entre los dos términos que tienden al infinito con el mismo signo. ¿Cuál tironea más para su lado? ¿El primero o el segundo? ¿El que está al cual se le resta el minuendo o el sustraendo el cual resta? Bueno, eso es indeterminado. Otra. 0 a la 0. ¿Esto qué significa? Que tengo una función f en la base y una función g en el exponente. El exponente se le pide que sea derivable. Ahora la base tiene que ser derivable y positiva, porque si no esto no tiene sentido. Y cada una tenderá a 0. Entonces, de nuevo, ¿qué regla aplico? Si pienso en números. 0 elevado a cualquier potencia me da 0, o al revés, cualquier número elevado a 0 da siempre 1. No tengo cómo resolver porque las dos funciones, la base y el exponente, tienden a 0. Entonces, todo depende de la rapidez con que o la base f o el exponente g tiende a 0. Y situaciones similares pasan en las siguientes. También son formas exponenciales. Fíjense que hay tres. 1 al infinito e infinito a la 0. Todas estas producen resultados duales si pensamos, o sea, ambiguos, si pensamos en las reglas de números. Pero al estar presente algún infinito, o en este caso no hay ningún infinito, pero tengo 0 en la base y 0 en el exponente, ¿qué regla aplico? Y no tengo forma de resolverlo. Salvo por la regla del hospital. Ahora, en todos estos casos, la regla del hospital no se aplica en forma directa. Porque la regla del hospital solamente es para formas cocientes, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, a todos estos casos, lo que hay que hacer es una pequeña transformación para poder reescribir la función a la cual se le toma límite o por producto, o por diferencia, o por exponente, como son estas tres, para convertirlas en cocientes. Necesariamente para poder aplicar la regla del hospital tengo que convertir cualquiera de estas formas en cociente. Entonces veamos, por ejemplo, un caso. A ver, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo de x? Acá tengo un producto de dos funciones, una función es x, la otra es logaritmo natural de x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, el primer factor x tiende a 0, es la misma variable. Ahora, el logaritmo de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, si pensamos en el gráfico de la función logaritmo que hace esto, cuando x tiende a 0, la función hace así, viene asintóticamente al eje y. Por lo tanto, logaritmo de x toma valores exageradamente negativos, o sea, tiende a menos infinito. Entonces tengo un factor que tiende a 0 y el otro tiende a menos infinito. Es lo que le están poniendo acá. Este límite es del tipo 0 por menos infinito. No se puede resolver así como está. Ni puedo cancelar, porque el logaritmo de x no puedo sacarle ninguna potencia de x factor común. Ni multiplicando, ni tampoco dividiendo. No sé cómo hacer. Entonces, bueno, lo que se hace es, se escribe la función que nos dieron
X, logaritmo natural de X, siempre bajo el límite, en este caso X tendiendo a 0 por la derecha. Un comentario, X no puede tender a 0 por izquierda, porque el logaritmo no estaría definido, es un problema de dominio. ¿Está? El logaritmo tiene dominio sobre los positivos. Ni el 0 está en el dominio, ni X negativo está en el dominio. Entonces, lo único que puedo hacer es con límite lateral. Bueno, entonces se escribe así. Logaritmo de X, como tiene que tener forma cociente, alguno de los dos factores lo tengo que mandar dividiendo al denominador. Empiezo por el más fácil. Uno prueba. El más fácil es X, el más simple, el factor más sencillo. Si con ese no funciona, hay que asegurarse que se hizo bien las cuentas. Si con ese no funciona, entonces, ¿qué se hace? Se prueba con el otro. Se borra todo, se tira todo, se prueba con el otro. Bueno, entonces acá, como les decía, X está elevado a la 1. ¿Cómo lo escribo en el denominador? Como X a la menos 1. De esta manera lo presento como, lo disfrazo de un cociente. Ahora veo qué pasa. Para X tendiendo a más infinito, el nuevo, o sea, el numerador que me quedó, que el logaritmo de X tiende a menos infinito, que ya sabía. Y cuando X tiende a 0 por derecha, X a la menos 1, que es 1 sobre X, como X tiende a 0, 1 sobre X tiende a infinito. En este caso, infinito positivo, porque la X tiende a 0 con valores positivos. O sea, lo que nos queda es un cociente de infinitos. El de arriba menos infinito, el de abajo más infinito. Entonces, ahí sí hemos logrado que tenga la indeterminación de tipo cociente, que había dos posibles para aplicar la regla, o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso es la segunda. Derivamos arriba y derivamos abajo. Derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Siempre bajo límite, acá se le corrió, pero siempre bajo límite. Abajo, derivada de x a la menos 1, derivada de una potencia. Baja el menos 1, por eso aparece este signo menos, por x a la menos 2. Restó 1 el exponente que tenía. Eso nos queda, acomodamos la cuenta, nos queda así. Bueno, más sobre menos el menos, pero lo podría haber puesto adelante. Bueno, después en el segundo. 1 sobre x y x a la menos 2 dividiendo, lo puedo escribir arriba como x al cuadrado. Ahora opera con los signos. Más por menos menos, y 1 sobre x por x cuadrado cancela la x de acá abajo con 1 del cuadrado y queda solamente una x. Entonces nos quedó menos x. Cuando x tiende a 0, acá no importa si es por la derecha o por la izquierda, tiende a 0, menos x también. O sea que el resultado da 0. En el caso en que tengamos, como esta función, límite para x tendiendo a 2, de 4 sobre x cuadrado menos 4 menos 1 sobre x menos 2, es una resta, me tengo que asegurar si cada término tiene o no tiene límite y qué tipo de límite. Porque si tiene límite, no hay indeterminación, directamente es resta de límite. Ahora, cuando x tiende a 2, las dos fracciones tienen arriba un numerador constante, o sea, no tienen problema, ni el 4 ni el 1. Pero cuando x tiende a 2, x cuadrado tiende a 4, menos 4 tiende a 0. Por lo tanto, la primera expresión, esta tiende a un tipo de infinito. Cuando x tiende a 2, la segunda, 1 queda igual, sobre x menos 2 tiende a 0, por lo tanto la otra tiende a infinito. O sea, este límite es indeterminado de tipo infinito menos infinito. ¿Cómo se resuelve? No puedo factorizar ahí tan alegre. Entonces, lo que hay que hacer es, en este caso, son fracciones, son funciones racionales, hay que sacar denominador común. X cuadrado menos 4 es diferencia de cuadrados, o sea, el denominador, no me de la primera. Se factoriza como x menos 2 por x más 2. Y en la otra ya tengo x menos 2. Entonces, el denominador común va a ser el producto de todos los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. O sea, x menos 2 por x más 2. O, lo dicho de otra manera, x cuadrado menos 4. Arriba lo que tengo que hacer son los productos cruzados si corresponde, pero tengo que
uniformar los denominadores, o sea, x cuadrado menos 4 dividido x cuadrado menos 4, que es el primer denominador, da 1, por 4 da 4. Menos, o sea, se hace igual que con uno resta fracción. X cuadrado menos 4 dividido x menos 2 queda x más 2, porque hay que acordarse que x cuadrado menos 4 es una diferencia cuadrada, o sea, se factoriza como x menos 2 por x más 2. Si lo divido por x menos 2, me sobra x más 2. X más 2 por 1. Por eso pusieron x más 2, y el menos delante es súper importante, porque afecta a todo lo que sigue. Entonces tengo obligación de poner paréntesis. Una vez que tenemos resuelta la fracción, operamos arriba, porque abajo no hay nada que hacer, es x cuadrado menos 4. Arriba nos va a quedar 4 menos x menos 2. O sea, distribuimos el signo menos. Entonces repito, 4 menos x menos 2. 4 menos 2 da 2. Y este da menos x. Entonces nos queda 2 menos x. Si nos fijamos, cuando x tiende a 2, tanto numerador tiende a 0 como denominador también. O sea, lo que nos quedó es un límite del tipo indeterminado, del tipo 0 sobre 0. Veníamos de una indeterminación por diferencia de infinitos. Pero acá no puedo aplicar regla del L'Hopital. Tuve que hacer algo. En este caso tuve que operar con las fracciones para que me quede un cociente. Una vez que me quedó el cociente, compruebo que es indeterminado 0 sobre 0. Recién ahí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, x tiende a 2. ¿Qué hago? Derivada de arriba sobre derivada del de abajo. Derivo arriba, 2 menos x, la derivada de 2 es 0, y menos x tiene derivada menos 1. Derivamos abajo. Derivada de x cuadrada de 2x menos derivada de 4, que es 0. O sea, nos queda abajo 2x. Y acá, cuando x tiende a 2, fíjense, el numerador ya quedó constante, menos 1. Y al denominador, cuando x tiende a 2, de 2x es 2 por 2, que es 4. Ya no es más indeterminación. Lo que quedó es menos un 4. Bueno, ese es el resultado del límite indeterminado de tipo menos infinito, infinito menos infinito original. Bueno, y veamos por último uno de los casos de potencias, en este caso este ejemplo, este 4c es tipo 0 a la 0, pero creo que hay otros más, hay uno de 1 a la infinito y la otra es infinito a la 0. Digo ver uno, ¿por qué? Solo porque los tres tienen la misma técnica. ¿Cómo hacemos para una función que tiene un formato exponencial como esta, para x tendiendo a 0 por la derecha, x elevado a la seno de x? ¿Cómo hago para transformarlo en un cociente? Primero lo debo transformar en un producto, y recién el producto lo voy a transformar en cociente. O sea, hay como dos etapas. A menos que de una, cuando lo transforme en producto, ya me quede el cociente. Pero eso depende del tipo de función que me dé. La única manera de bajar el exponente, por supuesto sin hacer nada, me refiero sin derivar, es tomando el logaritmo. La función más fácil para derivar es logaritmo natural. Entonces, aplicamos logaritmo a ambos miembros, lo llamamos L a este límite, todavía no sabemos cuánto vale, ¿está? Le ponemos un nombre. Hay algunos que le ponen A, otros le ponen B, no importa, una letra. Acá se puso L como inicial de límite. Lo importante es que este valor, uno se tira a la pileta, no sabemos si hay agua, ¿sí? O sea, uno supone que existe, aunque me dé infinito, algún tipo de infinito. Entonces, decimos, tomamos logaritmo de cada lado, logaritmo de L, que lo pusieron acá adelante, va a ser igual al logaritmo del límite, que es esto que está acá. Bueno, esta parte, logaritmo del límite. Ahora, como el logaritmo es continua, logaritmo del límite es límite del logaritmo. Entonces, eso lo que permite es intercambiar función continua con límite. O sea, es límite para x tendiendo a 0 por la derecha, como estaba, del logaritmo de x elevado a la seno de x. Y acá hay que recordar
Bueno, no puedo iluminar. Las propiedades del logaritmo. Logaritmo de una potencia, ¿cómo es? Baja el exponente por logaritmo de la base. Entonces nos queda seno de x por logaritmo de x. Baja el exponente seno de x por logaritmo de la base, logaritmo de x. Sigo bajo x tendiendo a 0 por la derecha. ¿Qué quedó? Un producto. Veamos cómo se comporta. Cuando x tiende a 0, el primer factor, seno de x, tiende a 0. El segundo, cuando x tiende a 0 por la derecha, logaritmo de x tiende a menos infinito. Entonces nos quedó forma indeterminada, pero en forma producto, ya no exponencial como antes. 0 por menos infinito. Entonces vamos a hacer un tratamiento similar a lo que hicimos en el ejemplo, no el anterior que era resta de infinito, sino el preanterior. Una cuestión antes de seguir. Fíjense que quedó el logaritmo de x. El seno de x no tiene problemas de dominio, pero el logaritmo de x sí. El logaritmo de x, en este caso el logaritmo natural, está definido para x positivo. Eso explica que x, la única opción es que tienda a 0 por la derecha. Porque se podrían haber preguntado acá, ¿y por qué x tiende a 0 por la derecha y no por izquierda? Lo mismo pasa acá. X elevado a la seno de x, la base, tiene que ser positiva para que se lo pueda elevar a otra función. Y la base es positiva solo cuando x es positivo. O sea, la única manera que tiene x de tender a 0 es por la derecha de 0. Bueno, dicho esto, entonces, como les decía antes, se transformó en una indeterminación de tipo producto, 0 por menos infinito, que ahora reescribimos así. Alguno de los dos factores, en este caso se optó por seno de x, se va a mandar dividiendo al denominador, o sea, con potencia negativa. Estaba la 1, pasa como seno a la menos 1. Atención con la notación que es traicionera. Esto es seno de x elevado a la menos 1 y no la inversa de seno, que es arcoseno. Ojo con eso. Entonces, escrito de esta manera, lo que tenemos es 1 por logaritmo de x, que es logaritmo de x, sobre seno de x a la menos 1. Cuando x tiende a más infinito, ya está en forma cociente, logaritmo de x tiende a menos infinito, y seno de x que tendía a 0, como está elevado a la menos 1, tiende a infinito. Les doy infinito, sí. Les doy un dato adicional. Como x tiende a 0, seno de x también tiende a 0 por la derecha, y por eso hace que a la menos 1 tienda a más infinito. ¿Importa mucho eso para la regla? No, a la regla no le importa. Mientras tengas cocientes de 2 infinitos, la podés aplicar. Entonces tenemos este tipo de situación, una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Se aplica la regla, esto es regla del L'Hopital. Entonces, seguimos con el logaritmo de L, venía de haber aplicado el logaritmo natural y no L. Entonces, seguimos con eso, el logaritmo natural de L, y aplicamos la regla que hicimos. Derivamos el logaritmo, que es 1 sobre x, y derivamos seno de x a la menos 1. Composición, porque tengo seno de x compuesta con elevar a la menos 1. Entonces, empiezo a derivar de afuera hacia adentro. Elevado a la menos 1 baja el exponente negativo, y lo que nos queda es seno de x a la menos 2. Eso explica por qué queda seno de x al cuadrado abajo, porque estaba seno de x a la menos 2. Por la derivada de lo de adentro, derivada del seno es coseno. Y eso explica por qué aparece junto al menos 1 multiplicado por coseno de x. Una vez que tengo esto, fíjense el embrollo que quedó. 1 sobre x, una fracción, dividido otra fracción. Menos coseno de x sobre seno cuadrado de x. ¿Qué conviene hacer acá? Acá conviene parar y acomodar, para que quede una fracción más simple. No fracción de fracción como tengo acá. Entonces, una fracción sobre otra, ¿cómo es la regla? Multiplico los extremos. 1 por seno cuadrado de x, 1 arriba y seno cuadrado de x abajo. Los multiplico, multiplicar por 1, dejarlo como está, seno cuadrado de x. Y después abajo ponemos el producto de los medios. Los medios son x por
menos 1 coseno de x, o menos coseno de x. Bueno, más por menos es más, x coseno de x. Más por menos es menos, perdón, y queda x coseno de x. Eso es lo que quedó ahí. Ahora recién verifico qué está pasando. Seno, cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0 al cuadrado también. Y abajo, x tiende a 0 y coseno de x tiende a 1. 0 por 1 tiende a 0. O sea, otra vez quedó indeterminado. Pero lo que hacen acá es, hay muchas maneras de resolver esto. Puedo volver a derivar y continuar. ¿Sí? Acá optaron por separar. Seno arriba, seno cuadrado de x es seno de x por seno de x. Entonces tenemos seno de x por seno de x. ¿Sí? Separaron el cuadrado en dos veces, dos factores seno de x. A uno de ellos le ubican el factor x. Y nos queda aparte coseno de x que no lo ubican debajo del seno de x, lo ponen aparte, con un numerador inventado uno neutro, total en un producto, multiplicar por 1 es no hacer nada. ¿Qué omitieron acá? Omitieron el signo menos. Hubiera faltado poner todo esto con un menos delante. ¿Está? Han omitido el signo menos. Bueno, veamos qué ocurre en cada caso. El nuevo primer factor, son tres factores, ¿sí? El nuevo primer factor es seno de x sobre x. Tanto el seno de x tiende a 0 como x también. O sea, acá tengo una pequeña indeterminación de tipo 0 sobre 0. El segundo factor seno de x, que como x tiende a 0, tiende a 0. No hay indeterminación. Y el último, cuando x tiende a 0, el numerador es 1 constante, el denominador coseno de x tiende a coseno de 0 por la continuidad de coseno, que vale 1. O sea que la última fracción tampoco es indeterminada, tiende a 1. Entonces tengo el segundo factor que tiende a 0 y el tercero tiende a 1. Faltaría resolver qué pasa con el primer factor seno de x sobre x. Eso lo puedo hacer en un cálculo auxiliar. Bueno, acá lo que va a hacer es repartir. Pero tengo que tener en cuenta, para poder repartir, que cada factor tiene límite. Los dos últimos ya sabemos que tienen. El segundo tiende a 0, el último tiende a 1. Pero ¿qué pasa con el primero? Seno de x sobre x sin indeterminado. Entonces, hay que hacerlo en un cálculo aparte, auxiliar, y aplicar ahí una regla del L'Hopital. O sea, aplicar la regla una vez más. Derivada, esto en realidad, ¿por qué no lo hacen? Porque ya lo vi en el primer ejemplo, el que vimos al final de la clase pasada, el que les recordé hoy. Seno de x sobre x, derivada del seno da coseno, derivada de x da 1. Coseno de x sobre 1 es la nueva expresión. Cuando x tiende a 0, tiende al coseno de 0 que vale 1. O sea, en definitiva, este límite que es indeterminado, por la regla del L'Hopital, uno comprueba que vale 1, este del medio tiende a 0 y el último tiende a 1. O sea que el resultado que va a dar 1 por 0 por 1. Todo esto da 0. Ahora, ese 0, fíjense las igualdades, ¿de dónde viene? Ese valor 0 es el límite, no L, sino logaritmo de L. Entonces, lo que tenemos es que el logaritmo natural de L es 0. Por lo tanto, para poder saber L, que es la respuesta al ejercicio, acá llamamos L al límite para x tendiendo a 0 por derecha de x a la seno de x. Yo no quiero logaritmo de L. Eso es un puente, me sirve. Pero yo quiero dar la respuesta del ejercicio, que me pidieron L. Entonces, ¿cómo lo despejo? Si el logaritmo natural de L es 0, tomo la inversa del logaritmo natural. ¿Y cuál era esa inversa? ¿Cuál es la inversa del logaritmo natural? La exponencial. ¿De base? ¿O no? De la misma base que el logaritmo natural, que es justamente. Si acá hubiéramos tenido logaritmo decimal, tengo que hacer 10 elevado a lo que sea. ¿Está? O sea, lo que hago es, para despejar L, tengo que tomar la inversa. Me tengo que sacar de encima el logaritmo natural. Para eso, tengo que componer con su inversa. Es E elevado a lo que sea. Y a lo que sea es el 0. Entonces, L queda E a la 0, que es 1. Este es el resultado. Bueno,
Me está marcando arriba. Bueno, este L igual a 1 es el resultado del límite que sí me pidieron. Bueno, todas las formas exponenciales, estas se las dejo para que revisen, para que las hagan, se trabajan del mismo tipo. Todas se hacen. Se aplica el logaritmo, en general logaritmo natural porque es más fácil para derivar. Se acomodan las cuentas porque queda un producto, a menos que de entrada quede un cociente. Creo que eso queda en el último. En el caso E, ya queda un cociente, efectivamente, queda el logaritmo sobre X. Acá no hay que hacer ninguna transformación. Pero si no hay que hacer en este que tratamos, C, y en el D, hay que pasar al cociente. Una vez que tenemos cociente, comprobamos y aplicamos la regla del hospital. Sí, Laura. Profe, ¿puedes repetir cómo es que se llega a 1, lo último que habías dicho? Ese ejercicio, el C creo que es. Sí, el C. Porque vos tenés, lo que pasa es que acá lamentablemente quedó partido y esta parte no la puedo iluminar. El resultado es que este 0, a ver si puedo, levantar un poquito. Logaritmo de L es igual, después de todo el proceso, igual a 0. ¿Sí? Veo las Sí. puntas de la cadena de igualdad. El logaritmo natural de L igual a 0. ¿Está? Bueno. Entonces, si logaritmo natural de L es 0, ¿cómo despejo L? Porque lo que me interesa es saber el valor de L. Bueno, tengo que componer de un lado y de otro con la inversa. La inversa del logaritmo natural es E a la X. Para eso vimos inversa, entre otras cosas. Para poder despejar también en estas igualdades, en estas ecuaciones. Entonces, L va a ser E a la 0. E a la 0 es 1. O sea, acá, Bien. a mi gusto, me hubiera preferido que dijera E igual, E a la 0 igual 1. Pero no lo pusieron, ¿está mal? No, no está mal. Pero es más didáctico haber puesto E a la 0. Por eso explica el 1 que queda. Si lo quieres pensar al revés, ¿quién tiene que ser L para que cuando tomes logaritmo natural o el logaritmo que sea de 0? El único valor posible es 1. Logaritmo en cualquier base de 1 da 0 siempre. Esa es la otra manera de pensarlo usando las propiedades del logaritmo. Genial, profe, gracias. De nada. Bueno, y el otro tema, nosotros empezamos, a ver, recapitulemos un poquito. Empezamos con derivada, aprendimos reglas de derivación, vimos que al principio la derivada, la motivación era para calcular pendientes de rectas tangentes, vimos al pasar que la derivada también servía para calcular pendientes de rectas normales o perpendiculares a la tangente, como -1 sobre la derivada, ¿sí? La pendiente. Bien, ahora, no era, yo les dije, no estamos haciendo un curso de geometría, no era el objetivo más importante sacar pendientes de rectas tangentes o de rectas normales. Hicimos todo un tramo un poquito largo de ver diferentes formas de derivar, funciones particulares, propiedades, función inversa, función implícita, derivada logarítmica. ¿Sí? Todo eso fue a ir acumulando información como una especie de arsenal para ver con qué le damos a una función si queremos calcular su derivada. Ahora, todos esos son métodos para derivar. Una vez que ya vimos eso, y que se supone que empezaron a hacer ejercicios para adquirir esos métodos, ahora nos preguntamos para qué sirve la derivada. O sea, ¿en qué la utilizamos? ¿En qué la aplicamos? Más allá del concepto inicial como pendiente de recta tangente. Entonces la hemos usado para sacar diferenciales que nos sirven para aproximar funciones en valores desconocidos. ¿Qué más vimos? Para calcular elasticidad de una función, ¿sí? Como razón de cambio relativa o porcentual. ¿Qué más? Para saber cuando una función tiene puntos críticos. Si la derivada es 0 o no existe, la función tiene un punto crítico. ¿Qué es un punto crítico? Un candidato
por supuesto, punto del dominio, un candidato en el cual la función puede llegar a tener un máximo o un mínimo. También vimos la función derivada de acuerdo al signo. Si es positiva en un intervalo, la función es estrictamente creciente en el intervalo. Si la derivada es negativa, la función es estrictamente decreciente en el intervalo. Una previa que vimos antes de punto crítico, que si la función es derivable, automáticamente es continua. O sea que la función tenga derivada en un punto o en todo un tramo, en todo un intervalo, automáticamente de forma gratuita sabemos que la función es continua en ese punto o en ese intervalo. Miren todo lo que vimos como uso de la derivada. ¿Para qué sirve que una función tenga derivada? Bueno, esto continúa. Porque todavía, y la última, la que acabamos de ver, la derivada como herramienta para calcular límites indeterminados. Eso se llama regla del hospital. Miren si es potente la derivada. En el caso que vamos a ver ahora es el estudio no de otra característica del gráfico de una función, que es la concavidad. ¿Qué es la concavidad? La concavidad es la manera en que un gráfico se arquea, se curva. Puede ser que se curve hacia arriba, como x cuadrado, o que se curve hacia abajo, como menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cóncava hacia arriba, cuando se arquea hacia arriba, en un intervalo, y cóncava hacia abajo, cuando se curva, se dobla, o se arquea hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Cuál es la herramienta? No va a ser la derivada, pero sí va a ser la derivada de la derivada. ¿Y cómo se llamaba la derivada de la derivada? Que eso lo vimos y no sabíamos bien para qué es. Recién ahora nos va a servir. ¿De segundo grado? Grado es para polinomios de segundo orden. Ah, ¿Está? O bien derivada segunda o bien derivada de segundo orden. Pero está muy bien. Es totalmente perdonable porque no tienen por qué tener ya todo adquirido el conocimiento del vocabulario técnico. ¿Está? Pero ustedes piensen que grado es de un polinomio. Para las derivadas sucesivas llamamos orden. Puede ser segundo orden, tercer orden, cuarto, etc. O sea, derivadas segundas, terceras, cuartas. Y si esas son derivadas superiores o sucesivas. La derivada segunda, ¿qué es? La derivada de la derivada. La derivada tercera, derivada de la derivada segunda. La cuarta, derivada de la derivada tercera. Y así sucesivamente. Lo que vamos a ver es la derivada segunda. ¿Para qué sirve? La derivada primera o derivadas secas mide la tasa de cambio, la razón de cambio de una función. Económicamente es la función marginal, físicamente es la velocidad. Físicamente en el sentido no táctil, no de agarrar, es de la ciencia física. La derivada de la distancia recorrida es la velocidad, lo que vemos los cartelitos cuando nos ponen una ruta, cierta límite de velocidad máxima. Entonces, eso es la derivada. Ahora, la derivada de la derivada segunda, es la velocidad de la velocidad, o la razón de cambio de la razón de cambio, o la función marginal de la función marginal, si pienso en forma económica. Bueno, eso en forma física, en la ciencia física tiene un nombre, y se lo conoce como aceleración. La razón de cambio de la velocidad es la aceleración. Me está diciendo con qué rapidez está cambiando la velocidad. De algo. Puede ser de un autito, de un micro, de un camión y una ruta. Ok. Pero también puede ser la aceleración con la cual un proceso, por ejemplo, de venta de un artículo, imaginen que se pone, dicen a las 0 horas se vende un artículo nuevo que tiene no sé qué, algo tecnológico, a un precio promocional. Y bueno, al principio algunos, si es una marca que no es muy conocida, en forma tímidamente empieza a haber alguna venta. Pero después ven que el producto resulta bueno y ¿qué pasa? Se despegan las ventas. ¿Y qué pasó? No solo se incrementó la tasa de cambio de las ventas, sino que se incrementó la aceleración, o sea, la rapidez con la cual cambia la
tasa de cambio de las ventas. Por supuesto, eso es si es en forma positiva para el que vende, podría haber sido en forma negativa. Si el producto es un fiasco, es al revés, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos diciendo, estudiaremos el crecimiento de la función derivada de f'. Y para eso lo que voy a estudiar es con la derivada de la derivada. Porque el crecimiento de crecimiento siempre involucra a la derivada. Pero ahora no de f, sino de f'. Eso es lo que está. Y entonces, ¿y qué consecuencias tiene eso sobre la gráfica de f? Bueno, acá considero una función 1 sobre 1 más e a la menos t más 5 para t mayor o igual a 0. El dominio no me lo exige, solamente que lo estudian ahí. ¿Está? Es una restricción en el modelo, pero no por una cuestión de dominio. Bueno, entonces notamos que la gráfica, a pesar de que es siempre creciente, o sea, a pesar de ser siempre creciente, muestra un comportamiento diferencial. Inicialmente el crecimiento es rápido y luego este crecimiento es más lento. Lástima que no veamos el dibujo, ¿no? No lo veo. Bueno, vamos a relacionar esto con el comportamiento de la función. Bueno, si no vemos mucho el dibujo, lo ve acá, no, acá veo otra figura, nada que ver. Bueno, este se podría hacer el dibujo y ver cómo es eso. Que al principio es rápido, quiere decir que cerca de 0 despega, o sea, levanta muy rápido. Después, ¿qué hace? Le cuesta más levantar. Va a seguir siendo creciente, pero va a ser más moderado el crecimiento. Por eso dice un crecimiento más lento. Bueno, no lo voy a hacer porque efectivamente hay algo que no está viéndose en el dibujo sobre el cual está apoyado el razonamiento. Se calcula pendencia de recta tangente en los puntos. Bueno, lo mismo con que hacia abajo. Bueno, vamos a verlo en este otro. En la siguiente figura, bueno, a ver, Eva, acá, este párrafo, a partir de acá. Dada una función, el estudio del crecimiento de su función derivada permite conocer cuándo la gráfica se curva hacia arriba o se curva hacia abajo. Esto es lo que yo le estuve diciendo al inicio de la presentación. Esto es lo que llamaremos estudio de concavidad de una función. Cuando se curva hacia arriba, diremos que es cóncava hacia arriba. Cuando se curva hacia abajo, cóncava hacia abajo. En la primera se está curvando hacia abajo, se dobla hacia abajo, es cóncava hacia abajo. En la segunda se está curvando hacia arriba, es cóncava hacia arriba. En la siguiente figura se muestran las gráficas de dos funciones. La función de la izquierda es cóncava hacia abajo, lo que acabo de decir, y la de la derecha, perdón, cóncava hacia arriba. Entonces dice así, definición, sea una función f derivable en un intervalo i dentro del dominio de la función. ¿Puede ser que coincida con el dominio de la función? Por supuesto que sí. Lo que no puede ser es que lo supere. Decime, Laura. Profe, ¿no era cóncava y convexa? ¿O me estoy confundiendo? No, no te estás confundiendo, pero eso es, yo te lo podría decir porque yo lo estudié así. Ya hace mucho tiempo que los autores, no me expliques no me preguntes por qué, porque no lo sé, optaron por cambiar los nombres. Se ve que alguna confusión traía, pero la verdad que no lo sé. Y entonces optaron por decir cóncava hacia abajo cuando es así y cóncava hacia arriba cuando es así. Pero te estoy hablando de 20 años, el cambio. 20, 25 años. Cuando yo estudié, Mejor, más simple. efectivamente, claro, pero yo creo que es para acompañar con lo visual. Cuando se está curvando hacia abajo, la llamás cóncava hacia abajo. Cuando se está curvando hacia arriba, las ramitas van hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Te lo comento ya que sacaste el tema. En el caso primero, de la izquierda, de cóncava hacia abajo, antes se decía cóncava, simple. Y este otro se decía convexa, o sea, el cóncava hacia arriba es convexa. Los que estudien economía y que me tengan el año que viene, en la materia Matemática para Economistas 2, en las funciones de varias variables, retomamos ese otro lenguaje, cóncava o convexa. No se habla de cóncava hacia arriba o hacia abajo. Lo que estamos queriendo es ver una función
que se está o curvando hacia arriba como si fuera un cuenco, es convexa. O se está curvando hacia abajo como si fuera una montaña, va a ser cóncava. ¿Está? Pero les repito, no sé cuál fue, no sé cuál fue el motivo, pero de más o menos 25 años atrás, por eso les digo, ustedes no deberían saberlo, pues son bastante más jóvenes, hubo un cambio en el vocabulario de los autores. Yo creo que para acompañar con lo visual. Entiendo que es eso. Bueno, en algún libro, digamos, de más años, que por supuesto son todos válidos, pueden encontrar ese otro vocabulario, pero está en desuso en los autores más recientes, ¿está? Genial, profe. Entonces, una función, tomamos una función derivable, repito, en un intervalo contenido en el dominio, que podría ser igual al dominio, pero no superior. Si la función f' es creciente, f', si la derivada es creciente en ese intervalo i, decimos que la función es cóncava hacia arriba. Si la función f' es decreciente, en el intervalo i decimos que la función es cóncava hacia abajo. A ver, observación. Si bien para considerar f derivable, el intervalo i debe ser abierto, esta función puede extenderse a un intervalo que contenga uno o ambos extremos con derivadas laterales, diría yo, con continuidad por lo menos por izquierda y por derecha de esos puntos. Bueno, esta es una observación porque en un intervalo, si fuera cerrado o semicerrado, se podría todavía conservar la palabrita derivada. Bueno, analicemos esta función. Ahora sí, va a analizar la función del ejemplo 1, era 1 sobre 1 más e a la menos t sobre 5. La deriva. Acuérdense que era para t mayor o igual a 0. La deriva y obtiene para t positivo, por regla de la cadena, era 1 sobre, que daba el denominador al cuadrado y tiene que aparecer un signo menos por haber derivado algo a la menos 1, y en la derivada del argumento, que es lo que está dentro del cuadrado, bueno, lo que está solo dentro del cuadrado, bueno, no me deja iluminar, hay que derivarlo y ponerlo arriba acompañando el signo menos. Derivada de 1 es 0. Y el otro término es una exponencial. Derivada de a la menos t más 5 es ella misma por la derivada exponente, regla de la cadena. Pero el exponente tiene derivada menos 1. Con el menos de haber derivado 1 sobre una función, se cancelan y efectivamente es este el resultado para f'. Ahora, le sacó el 0, no por un problema de dominio, sino porque va a estudiar la derivada y justo el 0 es extremo de la semirrecta. No debería poder derivar. Ahora, yo les doy esta cuestión como si fuera un secretito. La función dada estaba definida en todo t real. Entonces, además, no solo era continua, sino que es derivable en todo t real. O sea que esta misma fórmula de derivada sirve para el 0. Aunque acá la hicieron con demasiado cuidado, quitando el 0 porque era extremo del dominio restringido que le impusieron. Pero la función como función matemática, no para el ejemplo, era derivable en 0. ¿Está? No tenía problema. Bueno, va a estudiar crecimiento y crecimiento de f'. Esta es la f'. Entonces, para estudiar, esa es continua, por ser cociente de continua, simplemente. Y derivable para t mayor que 0. Otra vez insiste en separar la milonga en 0. Para esta función no sería necesario. Bueno, entonces lo que va a analizar es el crecimiento de la derivada de f', porque quiere analizar el crecimiento de f'. Ahora, la derivada de f' es f segunda. Entonces, y necesitamos, acá ya se manda y no dice quién es f segunda. Bueno, no comparto cómo está armado, aunque tenga razón. Dice que la derivada f', esta que está acá, es creciente entre 0 y 5, y decreciente a partir de 5, o sea, de 5 a más infinito. Lo que pasa es que no explicitó quién es f segunda. Habría que volver a derivarla esta, ¿eh? ¿Me explico? Habría que volver a derivarla, decidir
cuando es positiva para sacar que f' es creciente o cuando es negativa para sacar que f' es decreciente. Déjenme ver si en el ejemplo 1 había hecho algo, yo lo pasé, pero me parece que no llegué a ver, era solo algo, no, era solo gráfico, porque acá la presentó, claro, era solo gráfico y no hizo ninguna cuenta en esta primera aproximación. En esta segunda, donde ya se mete a hacer cuentas, faltaría poner f segunda y requerir que sea positiva o sea negativa. Bueno, acá no está mal, pero está incompleto. Habría que haber explicitado esto. ¿Quién es f segunda para poder sacar esta conclusión? Bueno, entonces, en la figura que sigue se muestran las gráficas de f y de su derivada f', perdón, de su derivada f' y de la derivada de esta que es f segunda. Por ahí la hizo en forma gráfica, vamos a ver. La f tiene este formato como de S acostado. La f', que es esta que sí calculó, esta que está acá, bueno, no la puedo marcar, esta, tiene este formato. Si ustedes se fijan, esta función está creciendo hasta este punto. F' crece hasta 5. ¿Sí? Está subiendo hasta 5. Y a partir de ese valor 5 empieza a bajar. Termina siendo asintótica al eje X. Bueno, eje T en este caso, pues la variable T. Bueno, le pone otra desprolijidad. Si la variable era T, bancate la variable, hermano. Acá le pone f de X. Bueno, está haciendo un lío con las variables. Pero todo era T. Bueno, entonces, cuando la f' es creciente, que sería de 0 a 5, al menos acá se ve el dibujo, ¿qué estamos viendo? Que su derivada, f segunda, la derivada de f', es positiva. Fíjense que acá tenemos esta montaña. Justo en 5, f segunda, que es la derivada de la derivada, es 0. Y a partir de 5, la derivada segunda es negativa. Justamente la derivada segunda negativa significa que la f' es decreciente. Entonces, en este punto 5, que es un punto crítico para f', estamos viendo qué pasa de positiva la derivada segunda a negativa. O sea, en el gráfico de f' está pasando de creciente a decreciente. Si sube y después baja, tenemos lo que se ve acá. Para f' en 5 tenemos un máximo, en este caso absoluto. Hubiera sido local, pero como es el único, es absoluto. Ahora, ¿cómo se refleja eso en f? Este puntito, el 5, fíjense, tiene la imagen f por ahí, ¿no es cierto? No sé bien la altura, bueno. Aproximadamente por ahí. No me dejó, a ver si intento otra vez por ahí. Ahora, en ese punto 5, donde la f' tiene un máximo, tenemos acá, ¿y qué pasa ahí? El gráfico de la f, del original, está cortado en dos sectores. ¿Qué está pasando a izquierda entre 0 y 5? Fíjense. Crece. Sí, pero en el otro también crece, sigue subiendo. El tema es cómo crece. ¿Cómo está creciendo entre 0 y 5? Antes crece. O sea, aún más rápido. Crece más rápido. Y entonces, ¿cómo se refleja eso? ¿Qué pasa en el gráfico? El gráfico, además de ser creciente, de subir, se está curvando hacia arriba. O sea, la función es cóncava hacia arriba. Mientras que a partir de 5, de esta rayita que yo inventé, la función sigue creciendo, pero en forma más lenta, más retardada. ¿Y ahí qué pasa con la función? Deja de mirar hacia arriba, está mirando hacia abajo, se está curvando hacia abajo. O sea, es cóncava hacia abajo. ¿Está? ¿No se ve constante, profe? No puede ser constante. Esa línea que sigue derecho. No es de hecho, es asintótico. Se va a acercar a una recta Ok. horizontal que viene por aquí.
Entonces, por eso es que sube cada vez más, pero en forma más lenta. No deja de subir, pero cada vez más retardada. Entonces, lo que está pasando es que en este primer tramo 0,5, cuando f' crece, cuando la f segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba, se arquea hacia arriba. En cambio, a partir de 5, f' decrece o f segunda es negativa, la función se arquea hacia abajo, se dobla hacia abajo. ¿Sí, Honorio? Decime. Profe, ¿me escuchó? Sí, sí. Siendo f de x asintótica, f' de x también lo es, ¿no? A ver, en forma horizontal estamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Claro, y sí. Fíjate Bien. que la primera, f es asintótica, no a cero, pero no importa, tiene una asíntota horizontal hacia más infinito. Eso quiere decir que la función se acerca a una recta horizontal. Una recta horizontal es constante. Su derivada se va a acercar a la derivada de esa constante. Ese es cero, por eso la derivada tiene por asíntota horizontal igual cero, que es el eje de abscisa. Y lo mismo le va a pasar a f segunda. ¿Está? Pero la f es solamente asintótica a una recta que no tiene por qué ser necesariamente ningún eje. Eso está bien. Perfecto. Gracias, Bueno, profe. bueno, de nada. Entonces, eh, bueno, eso que estoy diciendo es lo que está explicando acá. ¿Qué está pasando con f? Bueno, lo dice al revés. Comprueba que es cóncava hacia arriba en el primer tramo porque la f' es creciente y la f segunda es positiva. Y lo mismo lo hace en el otro tramo, o sea, eso era de 0 a 5, y el otro lo hace a partir de. En este punto 5, que no está dicho acá, ¿qué se produce sobre f? Sobre la función original. En este punto 5. O sea, 5 Punto está de acá. inflexión. Exactamente. ¿Qué es un punto de inflexión? ¿Cómo lo describiríamos? Un punto donde ¿qué pasó con la f? O con su gráfico. ¿Qué hay de diferente antes de 5, de 0 a 5 y después de 5? Porque la función es positiva. La función es creciente en los dos tramos. Pero ¿cuál es Cambia la concavidad. la concavidad? Justamente, un punto de inflexión es todo punto del dominio donde se produce un cambio de concavidad. ¿Está? Ejemplo típico, ¿quién es? X al cubo. X al cubo es creciente todo el tiempo, es negativa sobre los negativos, es positiva en los positivos, se llama parábola cúbica, tiene un grafiquito así y después hace así. Y lo que cambia en cero es justamente la concavidad. En los negativos se curva hacia abajo levemente, no hace una U, pero hace esto en los negativos, y en los positivos da la vuelta y hace esto, se empieza a curvar para arriba. O sea, en cero no había, ¿se acuerdan? En una función donde la derivada valía cero, sin embargo en cero era un punto crítico sin ser ni máximo ni mínimo. Pero lo que va a ocurrir es que hay un cambio de concavidad. La derivada segunda de x cubo es, la primera derivada es 3x cuadrado. La segunda bajo el 2 queda 6x. Cuando x es negativa, 6x es negativo. Justamente cuando se está curvando así, hacia abajo. Y a partir de 0, 6x en los positivos es positiva y por lo tanto se curva hacia arriba. Entonces, eso es la derivada de f. Ahora, ¿qué pasa en 0? La derivada de f no es ni positiva ni negativa. En este caso, de x cubo es 0. Lo mismo le pasa a nuestra función, la del ejemplo este. En este punto donde vemos un cambio de concavidad, que es lo que vamos a llamar punto de inflexión, si la derivada segunda existe en ese punto, necesariamente tiene que ser 0. No puede ser ni positiva ni negativa.
Ahora, también pasa como en el caso de crecimiento y máximos y mínimos. Un máximo o un mínimo también puede ser alcanzado donde la función no tiene derivada. Como por ejemplo, valor absoluto en cero. La función es derivable en todo otro punto, salvo en cero, donde presenta un ángulo, un vértice. Acá podría pasar una situación de ese tipo. O ser la derivada, entre comillas, a lo viejo, infinita. La derivada segunda. Entonces, muchas veces los puntos de inflexión se van a detectar como, o bien cuando la derivada es cero, o bien cuando la derivada segunda, perdón, es cero, o bien cuando la derivada segunda no existe. Esos son los candidatos a punto de inflexión. ¿Cómo lo vamos a llamar? O bien punto crítico de f' de la derivada, o bien PPI, posible punto de inflexión. Pero no quiere decir que cada vez que la derivada se anule, la derivada segunda, se anule o no exista, tengamos efectivamente un punto de inflexión. Laura, ¿qué querías preguntar? Sí, eso que no entendía, por qué en ese punto en específico la derivada es cero o no existe, ¿puede ser? No, fíjate cómo es. ¿Qué pasa en el 5? La derivada está acá. ¿Qué hay Sí, acá? el punto El máximo global. máximo local, que en realidad es absoluto para esta función, ¿no? Sí, Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la derivada? La derivada de f'. ¿es cero? Fíjate la recta tangente, claro. La recta tangente es horizontal ahí. ¿Sí? Sí, O sea, la derivada de f', que es f segunda, fíjate cuánto vale. Acá. 5. No, 5 la x, pero cualquier Sí, altura bueno, tiene. 0. Y claro, porque está cruzando al eje horizontal. ¿Está? Entonces, donde haya un punto de inflexión, si la derivada segunda existe, tiene que dar 0. La f segunda tiene que estar atravesando el eje horizontal. O bien puede pasar que la derivada segunda no exista. ¿Está? Pero ojo porque al revés es falso. Toda vez que derivada segunda vale 0 o derivada segunda no existe en algún punto del dominio, ¿es obligatoriamente un punto de inflexión? La respuesta es no. ¿Sí? Lo mismo que nos pasaba con los puntos críticos y máximo mínimo. Si no Bueno, es derivada, puede ser que sea discontinua y que no, por eso, tipo puede que no ser que sea haya un valor discontinuo en ese punto. o que f' presente una punta, Bien. un ángulo, para que la derivada segunda no exista. Y en esos casos ya no existe eso de la concavidad y eso. Sí, sí, sí. Esto es solo inherente a los puntos de inflexión, lo que pueda pasar de un punto de inflexión. El punto de Claro, inflexión, existe o no la derivada segunda, incluso la derivada, es cualquier punto del dominio en el que se produce un cambio de concavidad de la función. A izquierda hay una concavidad, a derecha hay otra. bien, bien, bien. Gracias. Bueno, a ver, vuelve a este dibujito. ¿En qué punto ustedes sospechan, mirando el dibujo, sospechan que hay un cambio de concavidad? Al principio, ¿arrancó con qué concavidad? ¿Qué les parece? Estoy yendo de Hacia izquierda a arriba, derecha. ¿Cómo hacia arriba? ¿Para dónde se está doblando? hacia abajo, hacia Hacia abajo. abajo. Bueno, ¿hasta dónde? Porque después, fíjense, ¿qué ocurre acá, en este tramo? Ya no es más cóncava hacia abajo. Acá, Hacia arriba. hacia arriba. Hasta cero. No, acá dice que la concavidad se observa en 12, no, 12, 6, 3 después, no. Yo diría que es en 1. No lo marca. Pero yo diría que es en 1. Fíjate que a partir de 1, siempre estoy mirando los X del dominio, o sea, en la horizontal, en eje X. Justamente en 1, lo que pasa es que la graduación de la recta no está ahí, está acá abajo.
justamente en 1, acá, empieza a doblarse hacia arriba. Por supuesto, estamos mirando un dibujo, no estamos mirando algo preciso como es la fórmula. Pero hasta 1 se estuvo curvando hacia abajo. A partir de 1, en X, se empieza a curvar hacia arriba. ¿Hasta dónde? La Hasta el podemos, 12. una cuestión sola, en forma simpática, decir, la función es cóncava hacia abajo cuando está triste, con la carita del teatro, y cóncava hacia arriba cuando está contenta. ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde va a seguir contenta? ¿Hasta dónde sigue cóncava hacia arriba? Hasta 12. 12, ahí, que tiene altura 3. Acá hace referencia al 12,3. Pero el otro punto no lo marca. Bueno, ¿qué se produce acá? Un cambio de concavidad, porque venía cóncava hacia arriba, después cóncava hacia abajo. ¿Está bien? Pero ¿qué ven ahí en el gráfico? ¿Qué observan? Una cúspide, un ángulo Bien, abrupto. va a formar un ángulo, porque las tangentes, fíjense, a izquierda de 12 son positivas, ¿sí? Con algún valor la pendiente. Las tangentes no, las pendientes de las tangentes. Mientras que después de 12, automáticamente la recta tangente es negativa. O sea, cambió en forma abrupta las pendientes de la recta tangente. La que no es continua es F'. F' son las pendientes de las rectas tangentes. Ahí hubo una discontinuidad en F'. ¿Está? Entonces, este es un caso de un punto de inflexión donde ya F' no es continua y por lo tanto F segundo no existe. Después sigue cóncava hacia abajo, ¿hasta dónde? Hasta 16. Y después de 16 en adelante, sigue cóncava hacia abajo, aunque acá quedó aplanada. Acá no es asintótica, acá sí quedó aplanada. Bueno, acá no hubo cambio de concavidad. En 16 no hay cambio de concavidad. A la izquierda es cóncava hacia abajo, hacia arriba es cóncava hacia abajo. Entonces, esta función, ¿dónde presenta cambio de concavidad? O sea, ¿dónde presenta punto de inflexión? El primero, y solamente a ojo porque no tengo la fórmula, yo diría que es 1, x igual a 1, ¿sí? Y el segundo es x igual a 12. Bueno, entonces dice, ¿cuál es el criterio para analizar la concavidad? Si una función f posee derivada segunda, f segunda, ¿sí? Se dice también, una función que tiene derivada se dice derivable, ¿no es cierto? Una función que posee derivada segunda se dice 2 veces derivable. Entonces, podríamos haber dicho que f posee derivada segunda, f segunda, o bien es 2 veces derivable. Para todo x en el intervalo y siendo un intervalo abierto. Entonces, si f segunda es positiva, en todo punto x del intervalo, la f es cóncava hacia arriba. Si f segunda es negativa en todo x del intervalo abierto y, entonces f es cóncava hacia abajo en y. O sea, lo que está caracterizando o dando el criterio es en qué casos con el signo de la derivada segunda puedo saber si en un intervalo abierto una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. De la misma manera que el signo de la derivada que me permitía saber. Derivada o derivada primera, como quieran decirlo, de f positiva en un intervalo, entonces, ¿qué le pasaba a la función en ese intervalo? Era creciente. Es creciente o estrictamente creciente si es efectivamente positivo estricto. Si f segunda, no, f' o derivada primera de f es negativa en ese intervalo, la función es estrictamente decreciente. Así es. Bueno, el criterio anterior se extiende para el caso de funciones que estén definidas en cualquier tipo de intervalo, que incluya a uno o más bordes, bueno, o ambos dos. Yo dije uno más borde, inventé, pero es a uno de sus bordes o ambos dos. Se necesita en ambos casos que la función sea continua hasta los bordes, o sea, tanto por izquierda o por derecha según el borde. Si f segunda es 0 para todo x de un intervalo y, eso significa, si quito una derivada, como consecuencia del teorema de Lagrange, vimos tres consecuencias. Derivada
Derivada primera positiva dice que la f es creciente. Derivada primera negativa dice que la f es decreciente. Derivada primera igual a 0 en todo un intervalo, la función es constante. Entonces, si la f segunda, que es derivada de la derivada, es 0 en todo un intervalo, eso significa que f' es constante en ese intervalo. Le quité una derivada, pero como era 0, quedó constante. Si la derivada es constante, ¿en qué caso la derivada es constante? Cuando la función, ¿qué tipo de función es? Cuando la pendiente, que es la derivada, 0. es, no, es siempre constante. Por ejemplo, 4, 8, menos 2. Cuando la función original es lineal. Exactamente, con pendiente igual acá. ¿Está? Eso quiere decir que en el intervalo I, por ahí fuera de I no sé, pero en el intervalo I, donde la función f' es constante, o sea, donde la derivada segunda es constante, es 0, entonces se trata de un tramo recto o lineal de la función. Y en ese caso, bueno, acá dice que en la gráfica de esta función, esta no tiene concavidad. O sea, ¿por qué? Porque no se está curvando ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? Bueno. Y otra observación es esta. Tenemos una función f, fíjense f. Se está curvando hacia arriba, o sea, es cóncava hacia arriba. ¿Cómo son las rectas tangentes? Acá trazaron una, pero podría haber hecho otra recta tangente y otra y otra. ¿Qué está pasando con las rectas tangentes? ¿Cómo se ubican con respecto al gráfico de f? En cambio, si la G, que se está curvando hacia abajo, cóncava hacia abajo, ¿cómo tiene ubicadas las rectas tangentes? Acá hicieron una. Hacia abajo. A ver, G es cóncava hacia abajo. Pero estoy ¿Por preguntando encima de la gráfica o por por debajo de la encima de gráfica? la gráfica. Cuando la función se curva hacia abajo, es cóncava hacia abajo, todas las rectas tangentes donde pase eso, en el intervalo donde pase eso, se encuentran por encima de la gráfica. Mientras que si la función es cóncava hacia arriba en un intervalo, todas las rectas tangentes se ubican por debajo de la gráfica. ¿Está? Bueno. Y acá es lo que les decía antes. ¿Cuál es la definición de punto crítico de la derivada o posible punto de inflexión? Entonces, si tengo una función derivable en un intervalo I contenida en el dominio, sea x0 un punto de I. Entonces, o bien f es dos veces derivable en x0 y la derivada vale 0, o bien la derivada segunda de f en x0 no existe. Tal vez exista en otros puntos, ¿eh? Lo que tal vez no existe es acá. Entonces, puede ser que exista la derivada segunda y vale 0, o bien que la derivada segunda en x0 no existe. Entonces, x0 es un punto crítico de f', un punto crítico de la derivada. Los puntos críticos de la derivada son los que tal vez produzcan para la derivada un máximo o un mínimo. Insisto, tal vez, posiblemente. Esos son los posibles puntos de inflexión. Cuando son puntos críticos de f' de la derivada. Estos puntos críticos de f, en estos puntos críticos de f', es posible que f presente un cambio de concavidad. De ser así, si efectivamente compruebo que hay un cambio de concavidad, se llaman puntos de inflexión. Entonces, punto de inflexión es todo punto del dominio en el que se produce un cambio de concavidad de f. A izquierda hay una concavidad, a derecha otra. Mientras que, si la función no cambia de concavidad, a izquierda y a derecha ese punto, por más que haya sido un punto crítico de la derivada, no es punto de inflexión. Por ejemplo, x a la cuarta. Tomemos la función x a la cuarta. Primera derivada, ¿cuánto es? 4 a la 4 x, por x al x cubo. tercio. ¿No es cierto? 4 por x al cubo. Segunda derivada. La vuelvo a derivar. ¿Cuánto da? 2x². 12x².
¿Cuánto vale en cero la función segunda derivada? 12x cuadrado. ¿En cero vale? Cero. Cero. O sea, es lo que dice acá. Es un punto crítico de f'. Es tal vez un punto de inflexión. Pero 12x cuadrado, 12 es positivo, y x cuadrado, si el x no es cero, también es positivo. Entonces, fuera del cero, 12 por x cuadrado es siempre positiva. Derivada segunda positiva, ¿qué vimos más arriba? Derivada segunda positiva. ¿Y la función cómo es? Creciente. Derivada segunda. Cóncava hacia Cóncava arriba. hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Tanto hay dos tramos, porque estoy eliminando el cero. Los dos tramos son a izquierda del cero, de menos infinito hasta cero, y a derecha del cero, de cero a más infinito. Pregunto, f segunda en cero, cuando la f es x cuarta, x a la cuarta, dio cero. Y la función derivada segunda es positiva antes y después del cero, o sea, es cóncava hacia arriba. ¿Se produce en x igual a cero un cambio de concavidad? Sí. No. Si es, en los dos tramos es positiva, ¿dónde está el cambio? En los dos tramos es cóncava hacia arriba. Chicos, estoy diciendo, 12x Es cuadrado. un mínimo. Bueno, eso es otro tema. Pero le estoy hablando de concavidad. ¿Se produjo un cambio de concavidad? No, Sí, es la misma. No, no. es la misma, si dio positiva la derivada segunda antes y después del cero. Entonces, no hubo cambio de concavidad. A pesar de que f segunda dio cero en cero. O sea, era un punto crítico de la derivada, pero no hubo cambio de concavidad. Por lo tanto, x igual 0 no es un punto de inflexión. ¿Estamos? Eso es lo que les decía. No siempre que la derivada segunda sea 0 o que no exista, seguro tendremos un punto de inflexión. Hay que comprobar que un cambio de concavidad. ¿Cómo se hace? Estudiando el signo de la derivada segunda antes y después. Como lo hacíamos con f' para saber si la función en un punto crítico tenía máximo o mínimo. Bueno, efectivamente hay un mínimo, ¿sí? Pero eso no lo puedo hacer tampoco con derivada. Lo tengo que hacer con definición. Bueno, dejamos acá. Chao, Nos profe. quedó de hablar algún tipo de, digamos, de ejemplo y ya dejamos este tema casi, ¿eh? Lo retomamos el miércoles muy poquito. Listo, chicos.